Bienvenido, amado. Este es el Evangelio eterno del principio y fin de los siglos. Yo le bendigo en este día. Habla su servidor, Cristo Milton, porque Cristo somos todos. Cristo es formado en nuestras vidas. Tenemos su mente, tenemos su espíritu, su justicia. Alabado sea el Rey, su gloria, porque así como Él es uno con el Padre, nosotros somos uno en Él, somos su cuerpo. Bendito sea el Rey. Romanos dice 8:29, porque a los que antes conoció, ¿cuándo los conoció? Antes. ¿Sí? Yo quiero hoy comenzar a llenar su mente con un lenguaje eterno. Este lenguaje eterno son las lenguas de Dios. ¿Recuerda usted cuando el Espíritu descendió? Que cada uno hablaba en un idioma que no entendía, pero que las personas que escuchaban sí lo entendían. Y la persona que hablaba cosas que él recibía. Y a las hablaba, pero no sabía lo que estaba diciendo. Alabado sea el Rey. Pero aquella gente era bendecida con el mensaje que ellos estaban escuchando en su propia lengua. Una hermana muy amada, estos días en Facebook, me dice: hermano, usted debe ser una persona muy estudiada. Y hablaba yo con el grupo de estudio precisamente este domingo y les decía: yo todo lo que digo es porque lo recibo. No, yo no me creo una persona estudiada o preparada, tampoco escucho mensajes o veo videos ni en la radio ni en la tele. Lo que su humilde servidor hoy le está hablando son cosas que el Señor le ha enseñado. Bendito sea el Rey. Bueno, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Usted ha sido destinado a ser como Cristo, a que Cristo sea formado en ti. Corintios dice que cuando venimos al espejo, en ese espejo lo que vemos es la imagen del Señor y somos transformados en su misma imagen. Alabado sea el Rey. Yo quisiera hoy hablar sobre el tema pecadores. ¿Pecadores? ¿Es usted un pecador? ¿Soy yo un pecador? ¿Somos pecadores? Bueno, vamos a ir no a las escrituras terrenales, sino a las escrituras que Dios reveló a sus hombres y a sus profetas, las escrituras que Dios escribió en el cielo. Las escrituras, aquel libro de la vida y de las obras que el Cordero pudo abrir y quitar sus sellos para que el entendimiento y la bendición pueda ser hoy de nosotros. A Cristo gracias, Cordero de Dios, que rompió los sellos para que hoy podamos ver con claridad. Primera Pedro, capítulo 1, verso 20, dice: ya destinados, o ya destinado. ¿Qué estaba destinado? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién estaba destinado? El Cordero, Cristo, estaba destinado antes de la fundación del mundo, antes del arbolito de la ciencia del bien y del mal, antes del árbol de la vida, antes de todos los otros árboles, antes de la serpiente que estaba ahí, antes de todo eso, ya Dios tenía un plan eterno. Antes de que el mundo fuese fundado, ya Dios tenía un plan y un propósito, y antes de que estuviera Adán y Eva y todo esto, antes de todo esto, ya Él había destinado, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero, escuche, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Un cordero preparado antes de que los cielos y la tierra hubiesen sido materializados, porque todo lo que hoy vemos no se veía, y Dios hizo todo lo que se ve de lo que no se veía. Alabado sea el Rey. Pero entonces este cordero que fue destinado desde la fundación del mundo, dice, pero fue manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Hay cosas que Dios está manifestando en los postreros tiempos o en el fin de los siglos o en el apocalipsis de la humanidad por amor a ti y amor a mí. Por amor a nosotros.
Aunque el Cordero fue destinado desde el principio de los tiempos, a Dios le plació revelar o manifestar estas verdades en los postreros tiempos por amor a nosotros. Eso es lo que dice en 1 Pedro capítulo 1, verso 20. Apocalipsis capítulo 13, verso 8 dice, Cordero que fue inmolado. Ahora, recuerde, estamos hablando lenguaje eterno. No estamos hablando lenguaje humano, no estamos hablando lenguaje de hombre, no estamos hablando lenguaje carnal. No estamos hablando letra porque la letra mata. Estamos hablando palabras que son espíritu y que son vida. Estamos hablando un lenguaje que es el lenguaje de Dios. Estamos hablando en lenguas. Sí, porque yo le estoy hablando el lenguaje de Dios y tú lo vas a entender conforme Dios te lo revele y te lo manifieste, así como pasó en el libro de los Hechos, hablando en lenguas. Apocalipsis 13:8, Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Quizás su mente dice, hermano, pero el Cordero fue inmolado hace 2000 años. Recuerde que no estamos hablando palabra temporal, estamos hablando palabra eterna. Este es el evangelio eterno del principio y fin de los siglos. No es solo un nombre que nos encontramos por ahí bonito, hay una razón detrás de esto. Bendito sea el Rey para siempre. Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, pero manifestaban por amor a nosotros ahora en los tiempos finales para que tú y yo lo sepamos y lo entendamos. Esa es la gracia que Él nos ha dado, que hoy entendamos la revelación de su evangelio y que entendamos. ¿El Cordero fue inmolado hace 2000 años? No, fue inmolado desde el principio del mundo. Y usted dirá, hermano, pero que no entiendo, eso me confunde. Está bien que lo confunda, no se preocupe. Lo importante es que su espíritu entienda hoy que el sacrificio de Cristo vale desde el principio del mundo, porque fue ahí cuando fue inmolado a los ojos de Dios dentro de la eternidad divina. Hebreos capítulo 9, verso 26 dice, pero ahora, escuche, no dice mañana en la consumación de los siglos, no dice ahora, hoy, el tiempo de hoy, pero ahora, en el tiempo que se escribió Hebreos, pero ahora, en la consumación de los siglos, o en el fin de los tiempos, o en el Apocalipsis, pero ahora en la consumación de los tiempos, pero manifestado a vosotros en el fin de los tiempos, por amor a vosotros, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó, ahora, un cordero que fue inmolado en el principio del mundo, se presenta en el fin de los tiempos o consumación de los siglos o en el fin del mundo, se presenta, dice, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Sí? Ese sacrificio fue llevado a cabo desde el principio del mundo, cubre desde el principio del mundo hasta el fin del mundo, cubre desde el primer día de la creación hasta el último día de la creación. El sacrificio de Cristo ya estaba activo y funcionando, pero fue dado esto a conocer en los posteriores tiempos por amor a nosotros, para que podamos comprender cuál es la gracia infinita de un Dios todopoderoso que lo tiene todo bajo control. Sí, porque si tú no entendieras esto, quizás tú dirías, bueno, pero ¿y todo este montón de gente que vivió antes de Jesús? Y todo este montón de gente que nunca conocieron el Evangelio, y todos los indios y todo el mundo, las tribus indígenas y todos estos, ¿qué pasó con ellos? Alabado sea el Rey. Bueno, no quiero desviarme con este mensaje, solo quiero que entiendas que el sacrificio de Cristo se llevó a cabo desde el Cordero inmolado, desde el principio del mundo, y manifestado ahora, en la consumación de los siglos, ahora en el fin de los siglos, ahora cuando el fin del mundo alcanzó tu vida, porque has comprendido que Él te trasladó de las tinieblas a la luz, ahora en la consumación de los siglos. Él ha venido para quitar en medio el pecado, para que ya tú no sigas pensando en que eres un pecador. Él se presenta ahora. No se va a presentar en el tiempo temporal humano. No, Él se presenta en la consumación de los siglos, en el fin de los tiempos, cuando eres trasladado por la fe
del siglo malo al siglo venidero, del siglo malo al reino del Hijo amado, de lo terrenal a los lugares celestiales. Pero ahora ahí tú alcanzas la consumación de los siglos y te das cuenta que Él vino a quitar de en medio el pecado y que el pecado ya no está en medio, ya no es una pared que te separa de Dios. Seguimos hablando evangelio eterno, seguimos hablando palabras, espíritu y vida. Efesios capítulo 1:4. Una persona me escribió en Facebook y me dice: hermano, yo quiero conocer los códigos eternos. Yo quiero conocer sobre los sellos que son quitados del libro, y cuando nosotros podemos leer lo que él pudo ver ahí, el Cordero pudo ver en el libro. Eso es lo que hoy tú y yo podemos ver. Vamos a ver un sello. Efesios capítulo 1, verso 4 dice: ponga mucha atención porque es importante. Este es un sello de Dios, es un pilar eterno de la palabra, del evangelio de los siglos. Dice verso 4, según nos escogió en él. ¿Cuándo? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo se escribió la historia de la humanidad. Antes de la fundación del mundo se escribió nuestro destino. Antes de la fundación del mundo el Cordero fue destinado para venir a la cruz. Eso dijo Pedro. Antes de la fundación del mundo, bendito sea el Rey. Dice Apocalipsis que fue inmolado desde el principio del mundo, capítulo 13, verso 8. Alabado sea. Pero dice Efesios 1:4, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Lo que dijo Pablo también. ¿Qué dijo Pablo? Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ok, estamos hablando de los misterios de Dios, estamos hablando del antes, lo que sucedió antes de la creación del hombre y lo que sucedió después de la creación del hombre. Dice, pero ¿cómo vamos a hablar de lo que sucedió después? Bueno, porque hemos alcanzado la consumación de los siglos por la fe. Hemos sido permitidos mirar los libros abiertos y el velo ha sido quitado de nuestras mentes. Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos, oiga, para que fuésemos hechos santos y sin mancha. Y usted escucha este mensaje quizá todos los días. No la primera parte que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. No, la segunda parte, la que se predica todos los días en los púlpitos. Tienes que ser santo y sin mancha. Sin arruga. Porque si hay una mancha o hay una arruga, entonces no te vas, o entonces te vas a condenar, o el anticristo, tanta forma de amenaza que hay ahí, montones para asustar, pero asustar no transforma, es Dios el que cambia, es su amor y es su gracia y no el miedo, es el evangelio el que cambia, y cuando nos cambia para siempre, ok, pero entonces sigue diciendo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Desde cuándo Dios te escogió para que fueses santo, puro, sin mancha? ¿Desde cuándo? Hace 3 años, 5, 10, 20 años. No, antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. En el principio del mundo, el Cordero ya había sido inmolado. Y en la consumación de los siglos se nos deja saber que Él vino y quitó de en medio el pecado. Y antes de la fundación del mundo ya Él te había destinado para que fueses una persona santo y sin mancha, no pecadora. No estoy hablando de la carne, no estoy hablando de tu ser humano con defectos, estoy hablando de tu espíritu. Dios protegió tu espíritu y tu ser para que fueses contado como santo y sin mancha desde antes de que tú hubieses nacido, así como Dios le dijo a Jeremías, escuche, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué. ¿Desde cuándo tú estás santificado? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha. Antes de la fundación del mundo. Verso 5, sigo. Estamos hablando aquello que dijo el apóstol Pablo. Dice, no pude hablar con vosotros
lenguaje espiritual, porque erais niños y sois carnales y andáis como hombres, y no pudo. Pero en Corintios 2 dice, de modo que hablamos sabiduría y no sabiduría de este siglo, ni de los reyes, ni de los príncipes, sino sabiduría que Dios predestinó. Sabiduría de Dios en misterio, la cual Él predestinó desde antes del principio de los siglos para nuestra gloria. Ok, seguimos hablando de esta llave, de este sello que está en Efesios, porque es muy importante. Otra vez vuelvo a leer 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos santos y sin mancha. Verso 5, en amor habiéndonos predestinado. Sigue diciendo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. A Jacob amé, a Esaú aborrecí, y no habían hecho nada bueno o malo. Y dice el apóstol Pablo, ¿acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera. A Dios le plació. Y tú estás escuchando este mensaje y tú eres su hijo solo porque a Dios le plació, porque Él te escogió por el puro afecto de su voluntad, no por obras para que nadie se gloríe. Verso 6. Para alabanza, ¿para qué nos escogió? En su puro afecto de su voluntad. Escuche, para alabanza de la gloria de su gracia. Y aquí viene la clave. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tú hoy eres acepto, tú hoy eres santo y sin mancha, porque Él le plació por gracia escogerte, predestinarte para hacerte acepto en el amado, porque en el amado hemos sido sepultados, hemos sido crucificados, hemos sido, el pecado quedó sepultado, hemos sido resucitados en el amado. Tenemos su justicia, tenemos su olor grato, tenemos sus marcas, tenemos su mente, tenemos su sabiduría. En el amado, el que está en él es nueva criatura. Si tú te sales de él, yo no lo sé, pero si tú estás en él y como dice Colosenses, nuestra vida está escondida en él, entonces estamos bien porque tú y yo fuimos escogidos para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, para decirle, Señor, gracias, yo no lo merecía. Gracias porque yo no me lo gané. Gracias porque hoy yo soy acepto en el amado y tú me escogiste antes de la fundación del mundo para que fuese santo y sin mancha. A tus ojos, Dios, tú no me ves como una cosa sucia porque desde antes de que yo naciese, le dijo Dios a Jeremías, yo te santifiqué. Alabado sea el Rey. Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Yo no sé, ¿tú qué piensas de que Dios te haya escogido y te haya santificado y te mire limpio, aún antes de que nacieses? Él te santificó. Estamos hablando del Evangelio eterno. Esas son verdades que pasan, son más altas que nuestra mente temporal. Solo se pueden conocer en el Espíritu y solo se pueden entender en el Espíritu, porque fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Segunda Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y nos llamó. No nos va a salvar, no, quien nos salvó y nos llamó. Según, escuche, porque Dios es Dios de propósitos, según el propósito suyo. Y oiga, que aquí viene otro sello abierto, viene otro misterio revelado. Dice, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Antes de los tiempos de los siglos, Dios te conoció. Antes de los tiempos de los siglos, Dios te había escogido para que fueses santo, sin mancha, y para hacerte acepto en el amado. Te había santificado antes de que tú hubieses nacido. Antes de los tiempos de los siglos, ya Dios te había salvado y te había llamado. Él nos llamó con un propósito, y ese propósito de salvación dice, y según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos, porque nuestro espíritu viene de Dios, y antes de que tú hubieses estado sobre esta tierra, ya Él te había dado una gracia, te había puesto un sello, te había dicho, tú estás destinado a conocerme, había dicho, tú estás destinado a ser santo y puro en mí, porque a mí me ha placido. Yo te declaro santo, sin mancha y sin arruga. Eso dice la palabra.
la palabra revelada a nuestro espíritu. Estamos hablando del lenguaje eterno, de cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha revelado a los que les aman, aquellos que saben tomar de Dios y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Alabado sea el Rey por tener la mente de Cristo. Entonces, la gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos, porque Él nos conoció y Él nos escogió y Él nos llamó. Dice en 2 Corintios capítulo 1 verso 15, ya estamos terminando, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis, escuche, para que tuvieseis una segunda gracia. Dios te dio una gracia antes de los tiempos de los siglos, cuando tú estabas allá en Él, en la casa de Dios. Ahí te dio una gracia, te puso un sello, te marcó, te protegió, te hizo santo. Antes de enviarte dice: en mí, por mi gracia, eres acepto en el amado, para que tú alabes la gracia, la gloria de mi gracia con la que tú eres acepto. Y entonces entonces dice que Él nos llamó y nos dio una gracia antes de los tiempos de los siglos. Pero el apóstol Pablo dice: yo quise ir a vosotros para que ustedes tuvieran una segunda gracia. La primera fue dada antes de los tiempos de los siglos, cuando Dios me marcó, me protegió, me santificó, me limpió con el sacrificio que fue llevado a cabo en el principio del mundo y que fue revelado en la consumación de los siglos o en el fin de los tiempos, que alcanzamos por la fe cuando hemos sido trasladados en la renovación del espíritu de nuestra mente. Pero el apóstol quería darles una segunda gracia. ¿Cuál es la segunda gracia? Cuando yo me doy cuenta quién yo he sido a los ojos de Dios siempre. Cuando yo entonces entiendo que estoy seguro, que soy más que vencedor, que tengo una doble seguridad en Él. No solo Él me marcó al principio, sino que hoy me lo deja saber, y esa segunda gracia me da gloria, me da gozo, me da libertad y me da seguridad, porque ya no estoy en duda, ya no estoy en temor, ya no estoy en miedo, ya no estoy en incertidumbre. Ahora estoy seguro, ahora sé dónde tengo mis pies puestos, ahora conozco mi fundamento eterno. Eternidad. El amado con amor eterno. Entonces hay una primera gracia antes de los tiempos de los siglos. Y hay una segunda gracia cuando yo aquí lo logro comprender y lo logro conocer. Soy confirmado en el Evangelio. San Juan capítulo 1 verso 16 dice: porque de su plenitud tomamos todos. ¿Y cómo termina? Y gracia sobre gracia. Porque de su plenitud encontramos la plenitud de Dios en nuestras vidas cuando hemos recibido gracia sobre gracia. Cuando sé que tengo el doble sello de Dios, que Él me selló antes de la fundación del mundo con un sacrificio que se llevó a cabo en el principio del mundo y que es revelado y manifestado hoy a través de su evangelio eterno, no a través de un hombre, no, a través del evangelio eterno. Cuando hablo de evangelio eterno no hablo de una religión, hablo de eternidad gloriosa revelada en nuestro espíritu, en el espíritu de nuestra mente. Esa eternidad, no estamos hablando de cosas temporales y terrenales y pasajeras, hablamos de eternidad, del Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, del Dios que su mente, ¿quién la entenderá? ¿Quién le dará consejo? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Alabado sea el Rey. Gracia sobre gracia. Eres santo y eres bendecido.